Nuestra jornada de Visión a la Verdad para este día tenemos un invitado de lujo como es el doctor en jurisprudencia Orlando Amores Terán, con quien vamos a hacer un análisis del por qué ningún congreso está por encima de las cortes. Doctor, agradecerle enormemente por aceptar este diálogo y también por darnos a conocer cómo este principio define el equilibrio de poderes en la democracia ecuatoriana y hispanoamericana. Entonces es importante darle una mirada crítica que es necesaria en estos tiempos donde existe esa tensión institucional a nivel nacional. Muy buenos días, quien le habla Tangi Zambrano, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días a usted y a su audiencia. Realmente en Hispanoamérica, tanto en Colombia, en Bolivia, en Chile, en El Salvador, Guatemala, Perú, Costa Rica, existen o tribunales constitucionales o salas de lo constitucional o cortes constitucionales. Y en ninguno de estos países está autorizado el poder legislativo a controlar políticamente las resoluciones de estos tribunales, salas o cortes, por un principio que contienen todas las constituciones de todos estos países. El principio es básico, el principio de división e independencia de cada una de las funciones. Y además, otro principio también fundamental en asuntos de derecho. No puede existir otro recurso que los recursos establecidos en la vía judicial. Por lo tanto, la justicia, tanto ordinaria como la justicia constitucional, tienen determinados recursos y esos recursos concluyen en la instancia judicial la discusión, la materia puesta a su resolución. Y respecto de las resoluciones, de los fallos, de las sentencias emitidas por los tribunales constitucionales, no es susceptible un recurso adicional en ámbito político. Por lo tanto, las resoluciones de las cortes constitucionales, de los tribunales constitucionales, de las salas de constitucionalidad, no son susceptibles de revisión, de anulación, de estudio por parte del órgano legislativo. Punto. Estos son los principios fundamentales. La Constitución de Costa Rica inclusive prohíbe expresamente que el Congreso revise las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Doctor, ¿y usted no cree que con los fallos la Corte está gobernando desde la toga, sustituyendo al Ejecutivo y al Legislativo? Al hablar de que si ningún Congreso está por encima de las Cortes, ¿no estamos al frente de un suprapoder que pueda frenar la voluntad expresada por el pueblo en las urnas? Mi pregunta sobre el tema de la toga, ayer lo analizábamos también con un abogado y él hablaba sobre que actualmente la Corte Constitucional en el país es como una especie de sacerdocio donde están ejerciendo su poder y están cumpliendo a rajatabla lo que dice la Constitución, pero no queda claro este concepto ya que estamos, y ahí viene mi pregunta, insisto, ¿no estamos ante una suprapoder que puede frenar la voluntad popular del pueblo? A ver, la voluntad popular no la va a frenar. La voluntad popular, la voluntad del soberano, se expresa por diferentes vías. El punto es que debemos entender, y esto es lo que no se entiende, debemos entender que el sistema constitucional en Ecuador es un sistema de derechos y justicia constitucional.
es un Estado de derechos y justicia constitucional. ¿Entiendas esto? Veníamos de un Estado de derecho en donde todo estaba supeditado a la ley. Hoy estamos inmersos en un Estado de derechos y justicia constitucional. Y entonces usted puede cambiar todo, absolutamente todo. Así lo dice la Carta Infame, la Carta Chávez. Usted puede cambiar todo por la vía de la reforma constitucional o por la vía de la Asamblea Constituyente. Puede cambiar todo. Pero por la vía de la reforma constitucional puede cambiar todo menos los derechos y las garantías. Y entonces la Corte Constitucional, que es el Tribunal Supremo de Vigilancia de la aplicación de esta Constitución infame, nos guste o no, verifica que no se vulneren derechos y garantías. ¿Queremos cambiar esto? ¿Queremos cambiar? Pues entonces hay que salir del sistema constitucional de derechos y justicia constitucional. ¿Ahí viene el tema de la Asamblea Constituyente o un rediseño de la propia Corte Constitucional? No, ahí viene el tema, sí, de la Asamblea Constituyente. Claro que sí, esa es la vía para cambiar todo. Ahí sí todo, derechos, garantías, todo. Sí, pero corremos un riesgo. Usted tiene que invitar a la elección de asambleístas constituyentes a todos, incluyendo los narcoterroristas que ya destruyeron este país del 2007 al 2017. Ahora, cuando, por ejemplo, es que este tema es tan amplio y tan profundo y por eso lo hemos invitado a usted para que nos ayude a iluminarnos y entender lo que está pasando. ¿Por qué cuando la Corte bloquea decretos de seguridad, por qué lo hace? O sea, ¿está protegiendo derechos o dejando al país a la merced del crimen organizado, que es el discurso que se ha politizado en estos momentos? A ver. Si estamos viviendo un Estado de derechos y justicia constitucional, estamos sometidos a la Corte Constitucional. ¿Qué estableció la Carta Infame? Por eso es que yo no la llamo Constitución, la llamo Carta Chávez o Carta Infame. ¿Qué estableció la Carta Infame en el 2008? Un sometimiento del pueblo ecuatoriano a leyes que favorecen el delito y a leyes que protegen a los criminales, que están contenidos en los derechos, garantías de la Carta Infame, que hay que cambiar, que hay que reformar el sistema constitucional. No por la vía de la constituyente, porque es darle oportunidad y micrófono a los que perdieron las elecciones y es darle oportunidad a los que ya destruyeron el país, que irían a la Asamblea Constituyente con su constitución, porque ellos ya tienen su constitución, que es la Carta Chávez, que es la Carta Infame. Lo que irían es a ratificar esa carta, lo cual es atroz. Por eso es que nosotros hemos propuesto la reforma constitucional, pero nadie está reformando la Constitución. ¿Qué tiene que ver los casinos en la reforma estructural de la Constitución? ¿Qué tiene que ver los contratos por horas en la reforma estructural de la Constitución? ¿Qué tiene que ver el impedir que los delincuentes hagan proselitismo político en la reforma constitucional? Entonces ¿qué tiene que ver que se cambie, se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la reforma constitucional estructural si dejan la función de transparencia intacta, si dejan la función electoral intacta, si dejan el Consejo Nacional Electoral intacto, si dejan la Asamblea Nacional intacta, si dejan la forma como se elige el Consejo de la Judicatura intacto? Entonces estamos ante un show. Lo que pasa es que la politiquería busca un enemigo
Doctor, y se pero encontraron un enemigo. El enemigo de la politiquería actual es la Corte Constitucional. Y como la gente no entiende, como la gente no sabe, le coge fastidio a esa Corte. Pues yo no vengo a defenderlos, nunca defiendo a un juez. En mi ejercicio profesional los perseguí, los hice renunciar, los hice destituir. Pero esta es la realidad. Están sometidos esos jueces a este instrumento infame que hay que reformar, que hay que desbaratar, que hay que eliminar el instrumento infame. Ahora yo pregunto, las dos consultas inservibles que hicieron y esta tercera que por las preguntas que propone sigue siendo inservible en los efectos de desestructurar el sistema narcoestatal vigente, ¿va a servir de algo? ¿Han servido? No sirven de nada. ¿Por qué? Porque no se concretan en hacer las cosas que tienen que hacer. Lo que significa que vivimos de show mediático en show mediático. ¿Para qué? Para que todo siga igual. Es una sinvergüencería. Es un negacionismo de que existe instaurado en el Ecuador desde el 2007 un narcoestado. Ese negacionismo es altamente perverso porque nos sigue conduciendo, enfilando en el andarivel hacia la cubanización, mientras no destruyamos la carta infame. Y para destruir la carta infame hay que desbaratar las funciones y hay que desbaratar las instituciones creadas por el narcoterrorismo internacional en la década infame 2007-2017 a través de la Carta Chávez vigente desde el 2008 y el Código Integral Penal vigente desde el 2012. Punto. Fácil. Y es más, el trabajo ya está hecho. Los ciudadanos preocupados por salirnos del andarivel de la cubanización, ya propusimos en el 2019 estos cambios. Que agárrese de la silla, Tania, agárrese de la silla. sí, dígame. Que fueron aprobados por unanimidad por la Corte Constitucional. Yo de Corte Constitucional saliera y le dijera, ¿qué habla? ¿Qué tanto hablan? Desde el 2019 ya autorizamos eliminar todas las funciones y todas las instituciones creadas en la Carta del 2008. ¿Qué hablan? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Y entonces, si eso contestaría la Corte, le traslada la pelota a los que le están diciendo que la Corte es la fuente de toda la perversidad en este país. Esto es así. Ahora, Hay que ser objetivo. sí, y eso me gusta mucho de usted porque usted es una persona muy frontal, pero también se le cuestiona mucho a la Corte, por ejemplo, que genere flexibilidad para reconocer, por ejemplo, el matrimonio igualitario, pese a que no estaba expresamente en la Constitución, pero no se le aplica ese mismo criterio para el tema de la seguridad ciudadana. Mi estimada Tania, ese es un criterio. A mí no me gusta hablar con anestesia porque quita el valor de las palabras. Ese es un criterio que, viniendo de usted, que entiendo no es abogada, de acuerdo, pero viniendo de un legislador o viniendo de un abogado, es una torpeza. ¿Por qué? Porque aunque no diga la Corte, no diga la carta infame, ¿sí? ¿En qué consiste el matrimonio igualitario? Aunque la carta infame no lo provoque, no lo institucionalice, la Corte Constitucional, por la carta infame, en el 425, 424, 427, 428, está sometida a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eh? Entonces, lo que no está en la carta infame se suple con lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que es factible el matrimonio entre homosexuales, eso es ley para la Corte Constitucional, aunque no esté establecida en la Carta infame del 2008. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a la Constitución, a los derechos humanos y a las resoluciones sobre derechos humanos emitidos
por los organismos internacionales y a los tratados internacionales, por mandato de el 424, 425, aplicación de las normas. En la prelación de la aplicación están los tratados internacionales. Por lo tanto, lo que ha hecho la Corte es admitir una resolución de Corte Interamericana y aceptar el matrimonio homosexual. Yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que han hecho. Doctor, Y eso es lo que tienen que hacer por mandato del 424 y 425. No es defensa. doctor, Es yo el hasta ahí sistema. entiendo Hay que perfectamente. cambiar el sistema. Doctor, y yo hasta ahí entiendo perfectamente cuando ya usted me explica que están las instancias internacionales que también dirigen el tema de la Corte. Pero no podríamos hacer, por ejemplo, una excepción. Yo lo hablo, como usted lo acaba de indicar, no soy experta en temas jurídicos, soy comunicadora social, soy periodista. Pero ¿cómo podemos reinterpretar, por ejemplo, que no podamos generar una sanción o un juicio a sicarios menores de edad que hoy son rostros de la violencia? Por eso ese es el cuestionamiento que se le hace a la Corte de que tenga una doble moral jurídica, porque sí permitió reinterpretar la Constitución para abrir paso al matrimonio igualitario, pero no a sancionar a menores de edad. Porque los tratados internacionales impiden la sanción a menores de edad, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido resoluciones que no pueden ser tratados los menores de edad. Cometan el delito que cometan, por execrable que sea, como adultos. Punto. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Salir del sistema constitucional de derechos y justicia. ¿Cómo salimos? Con una reforma. Esa reforma, ¿qué debe atacar? La estructura de ese sistema. ¿En dónde está esa estructura? En las funciones y en las instituciones creadas en el 2008. Punto. Y esa reforma ya está autorizada por unanimidad por la Corte Constitucional desde el 2019. Aquí hay mucha hipocresía. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hizo Lazo? ¿Por qué no lo hizo este régimen en el primer periodo? Este régimen ya tiene más de 2 años, cuidado. No es que recién ganó las elecciones. Este es un segundo periodo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace ahora en esta consulta? ¿Por qué sigue preguntando, vea, discúlpeme, pendejadas que no son estructurales y mantiene y deja intacta la estructura, mas sin embargo se queja de esa estructura? Es hipocresía, es negacionismo torpe. Yo le digo a usted, ¿qué es lo que deberían hacer los legisladores que están allí ganando creo que 5,000 mensuales y sin hacer nada? Nada concreto para beneficio del país. ¿Por qué no emiten una reforma ampliatoria al artículo correspondiente en la Carta Infame que establece la imprescriptibilidad de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito? ¿Por qué no establecen una ampliación y establecen que sean imprescriptibles también el prevaricato judicial, que sea imprescriptible el dolo procesal fiscal, que sea imprescriptible el error de los fiscales, que sea imprescriptible el tráfico de personas, de órganos humanos, el tráfico de armas, el tráfico de documentos, el tráfico de divisas, que sea imprescriptible el tráfico de narcóticos, que sea imprescriptible el sicariato, que sea imprescriptible el asesinato, la extorsión, la violación, el secuestro, la traición a la patria, que sean imprescriptibles los exámenes y auditorías de Contraloría. ¿Ya? Imagínense, imprescriptibles para perseguir la pillería cuando sea. Doctor, ya que usted menciona ese punto. Con esto concluyo. Y además, los delitos que hemos mencionado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, asesinato, tráfico de personas, tráfico de armas, de narcóticos, sicariato, extorsión, secuestro, violación, asesinato, traición a la patria, sancionados, agárrese de la silla, Tania, sancionados con reclusión de 40 años, independientemente de la edad.
no susceptibles de sustitución de penas, no susceptibles de fianza, no susceptibles de amnistía. Reformen, ya está, háganlo, pueden hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque se cubren las espaldas. No ve que habrán muchos que cometan peculado, habrá muchos que se enriquezcan ilícitamente. ¿Por qué no lo hacen? Entonces aquí hay mucha hipocresía, hay mucha hipocresía. Hay formas de cambiar, de salirnos de este andarivel. No lo hacen, no lo quieren hacer. Desperdician el dictamen 719, reforma constitucional del 2019, en donde está autorizado eliminar todas las funciones y todas las instituciones creadas en Montecristi. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se rasgan las vestiduras mandando preguntas estúpidas que no cambian la estructura jurídica narcoestatal vigente? Doctor. Supongamos que la Corte acepta todas las preguntas, supongamos. ¿En qué ha cambiado? Y supongamos que todo el mundo vote sí. ¿En qué ha cambiado? Sigue la función de transparencia. Sigue la función electoral. Sigue la Asamblea Nacional. Sigue la forma como se elige el Consejo de la Judicatura. Se genera una superposición de normas de forma torpe. Si es que se elimina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se la traslada a la Defensoría del Pueblo, sus atribuciones, a la Asamblea Nacional. Es estúpido. Ya lo demostraron los abogados, lo torpe que son al ir a las audiencias de la Corte Constitucional. Y esa Corte Constitucional fue benigna, generosa, porque pudieron haberlos arrastrado de lo torpes que son. No tienen capacidad para argumentar lo que ellos mismos proponen. Así están estas cosas. Pero el show manda. Y como la gente está acostumbrada al show, cree en el show y no se pone a reflexionar sobre estas cosas. Hay que exigirle que hayan cambios estructurales y que dejen de andar llorando y que dejen de andar haciendo shows y marchas. Que se pongan a trabajar, ya le digo a usted, la reforma que pueden hacer. Imprescriptibilidad de todos estos delitos, sancionada con reclusión de 40 años, no susceptible de fianza, no susceptible de amnistía ni de medidas sustitutivas e independientemente de la edad. Ahí entraron menores, mayores, lo que sea. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no eliminan la función de transparencia? ¿Por qué no eliminan el Consejo de Participación? ¿Por qué no trasladan las atribuciones del Consejo de Participación a la Cámara de Senadores? ¿Por qué no eliminan la Asamblea y crean un Congreso bicameral con 24 senadores y 51 diputados? ¿Por qué no eliminan la forma como se elige el Consejo de la Judicatura? Ya está hecho el trabajo. Solo tienen que copiar, pegar y presentar cambiando los nombres. ¿Por qué no lo hacen? Esas son las preguntas que hay que hacerlo a todos estos que están llorando en contra de la Corte Constitucional. Ahora, doctor, usted mencionaba el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta pregunta de aquí está flotando desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, ¿por qué la Corte Constitucional se ha convertido en esa puerta a la entrada política hacia la Corte Constitucional? Mandaron una pregunta indicando para la eliminación de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero, ¿por qué esto se convierte en esa politización institucional de la justicia? Están mal planteadas las preguntas. No son preguntas que pretenden cambiar la estructura constitucional del país. Son preguntas que mantienen el show, que les permite mantenerse en el show y mantener distraído al pueblo de los grandes problemas que existen en este momento. Si sabe que el 60% de los jóvenes que tienen ya 35 años, que ya no son tan jóvenes, todavía viven con sus padres. Si sabe que el 80% de los jóvenes no tienen empleo, si sabe que el mayor empleador de este país es el parasitismo burocrático, que eso genera un gasto público excesivo, improductivo, porque la burocracia, pasado cierto nivel necesario para otorgar servicios, es absolutamente improductiva. Si ve usted la reacción de los jóvenes en Nepal,
puede haber una reacción de los jóvenes en el Ecuador, posiblemente aquí. Entonces, no atacan los problemas fundamentales, se pasan generando broncas para orientar la odiosidad social, la odiosidad popular hacia un organismo, mientras no hay atención en las unidades de salud, mientras aquí no hay educación, hay un adoctrinamiento en su provincia, adoctrinamiento manejado por el comunismo, y a nivel nacional. Mientras no hay seguridad, si sabe que creció en el primer semestre del 2025 en un 47% la criminalidad respecto del primer semestre del 2024, 4.916 muertos. Entonces nos pasamos en shows, en marchas, en TikTok y en estos dibujitos con inteligencia artificial, y la gente se idiotiza. Y entonces ya estamos de nuevo, 7 veces sí, sí. Ya. De terror, sin analizar, sin cuestionar, sin preguntarse, ¿esto realmente cambia la estructura del Estado en el que estamos? ¿Vamos a salir del narcoestado? ¿Estamos caracterizando a este sistema como un narcoestado o estamos negando la existencia del narcoestado? Si negamos la existencia del narcoestado, lo estamos conduciendo a la cubanización de modo inexorable. Estas son las preguntas, estos son los planteamientos. Si no los hacemos, pasamos por la vida como idiota, no en el sentido del tonto, en la acepción del tonto, no. El idiota, el ser privado que anda solo pensando en sus asuntos particulares, ¿no? Y le importa un pepino el país, la política. Ese es el concepto de idios, de idiota en los griegos. Entonces nos están idiotizando. Y todo creemos. Vemos el TikTok y creemos lo que sucede. Y no es así. Hay mucho show para que todo siga igual, para que nada cambie. Doctor, yo quiero agradecerle por esta entrevista. Siempre usted tan frontal con sus palabras y que también nos abre ese abanico de lo que estamos viviendo nosotros los ecuatorianos. Ya en la parte final, podría decir, ambiente politizado en la que no sabemos hacia dónde irnos y el ecuatoriano de a pie está confundido porque en las noticias sale el tema de las marchas a favor, otras en contra, los discursos de los asambleístas y más. ¿Cuál cree usted que debería ser el presidente o debería convertirse el presidente de la República en un estratega jurídico que se adapte al tema de la Corte, que entienda lo que esté pasando, en un líder político que convoque a una constituyente o en una estadística que ayude a buscar un mejor impacto positivo para el país? Vea, en este momento, dadas las circunstancias, lo que corresponde es ir desarmando la carta infame por partes. Lo que corresponde es desestructurar el narcoestado. Y para desestructurarlo ya hay un dictamen, el 719, Reforma Constitucional del 2019, que elimina las funciones y las instituciones creadas por ello. Una vez que esto suceda, de la misma desestructuración y de la misma propuesta, de las mismas preguntas aprobadas por la Corte, surge el Congreso Nacional Bicameral con 24 senadores y 51 diputados. En la Cámara Baja, con una mayoría de 27, usted cambia absolutamente todo, desde el prefacio hasta la última transitoria. ¿No le parece que esa es la vía más correcta y no nos arriesgamos a una Asamblea Nacional Constituyente a donde van todos, incluyendo los que ya nos hicieron daño y que ya tienen su constitución, que es esta? No la van a reformar, no la van a destruir, la van a ratificar y a perfeccionar. Es torpe darles micrófono para que la ratifiquen y la perfeccionen. Por eso es que nos oponemos a la Asamblea Constituyente. Pero urgimos una reforma estructural, no bambalinas, no ridiculeces. Vuelvo a insistir.
Vuelvo a insistir, ¿en qué afecta a la estructura el que el rostro de un canalla no sea utilizado en campaña política? ¿En qué afecta a la estructura el que haya contratación por horas y solo en el sector, si fuera en todos los sectores, muy bien, solo en el sector turístico? ¿En qué afecta a la estructura que puedan existir casinos en los hoteles 5 estrellas? ¿En qué afecta a la estructura que se traslade las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea y a la Defensoría del Pueblo? Es una estupidez. No son preguntas estructurales, no están cambiando lo que se tiene que cambiar. Y mientras esto no suceda, vea, al pueblo lo arrean por la amplia, ancha avenida hacia la cubanización, el negacionismo de que existe instaurado en el Ecuador desde la década infame un narcoestado que consiste en someter a la población a leyes que favorecen el delito y protegen a los criminales. El negacionismo es altamente perverso porque nos conduce a la cubanización. Por favor, hay que exigir cambios estructurales y no contentarnos con preguntas torpes. Gracias, doctor. Gracias por esta entrevista. Le agradecemos enormemente por aceptar. Igual a nuestros oyentes, si se perdieron algún detalle de este diálogo, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Buenos días. Muy buenos días. Ahí escuchábamos al doctor, quien estuvo en esta mañana dándonos una cátedra de temas jurídicos como es Orlando Amores Terán. Muchísimas gracias a él, quien con su experiencia nos ampliaba y nos explicaba lo que está sucediendo en el país y por qué las Cortes o por qué ningún Congreso está por encima de las Cortes. Son las 7:33, vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con más información. Inicio del espacio publicitario. Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza rooftop, con una carta de parrilladas, mariscos y deliciosos cócteles. Visítanos en la calle 11 y avenida 1, frente al Parque de la Madre. Casa Rosada, el sabor de nuestra historia. En Cedil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación única de tecnología de vanguardia, ofrecemos un servicio de protección incomparable. Nuestro equipo, altamente capacitado, está comprometido con la excelencia. Nos adherimos estrictamente a las leyes y normativas internacionales, garantizando un entorno seguro. Descubre la diferencia que Cedil puede hacer en tu vida. Visítanos en el kilómetro 5,5 vía Manta Rocafuerte frente a Cementerios Parques del Recuerdo o llámanos al 099-818-6129. Tu seguridad, nuestra pasión.
Casa Rosada, un auténtico tesoro en el corazón de Manta. Desde 1918. Una experiencia gastronómica que no podrás olvidar. 4 niveles, 4 mundos. Ven y descubre el Café Toquilla con los más ricos desayunos, postres y platos típicos con sazón criolla. Realiza tus reuniones corporativas en nuestras salas de negocios VIP de El Puerto, con servicios de primera para tus eventos. Sorpréndete en nuestro restaurante gourmet principal, La Casona, con decoración europea y los mejores platos internacionales de temporada. Sin lugar a dudas, algo muy diferente y exclusivo. Relájate en un ambiente moderno con la mejor vista a la bahía de Manta. En la terraza Rooftop, con una carta de parrilladas, mariscos y deliciosos cócteles. Visítanos en la calle 11 y avenida 1, frente al Parque de la Madre. Casa Rosada, el sabor de nuestra historia. En Civil sabemos que la seguridad significa más que solo vigilancia. Con una combinación única de tecnología de vanguardia, ofrecemos un servicio de protección incomparable. Nuestro equipo, altamente capacitado, está comprometido con la excelencia. Nos adherimos estrictamente a las leyes y normativas internacionales, garantizando un entorno seguro. Descubre la diferencia que Civil puede hacer en tu vida. Visítanos en el kilómetro 5,5 vía Manta Rocafuerte frente a Cementerios Parques del Recuerdo o llámanos al 099-818-6129. Tu seguridad, nuestra pasión. Fin de espacio publicitario. Radiovisión 650M. Sintoniza tu dial. Seguimos con toda la